Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro curso, a otra clase. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la forma continua, el ing, ing. En la anterior clase habíamos trabajado lo que es el verbo to be y hoy vamos a trabajar esto. Es muy importante esta parte, ya que nos ayuda a conjugar el presente continuo. Y ustedes, si aprenden muy bien esto, no les va a ser nada difícil el pasado continuo ni el futuro continuo. Entonces, mucho cuidado a este presente continuo. Antes de todo, vamos a comenzar con lo siguiente. Yo sé que ustedes recuerdan qué significa el to. Este to significa ir. Muy bien, si ustedes no han visto el video, pueden ir a ver antes de ver este video. Es el primer video de todos, ¿ok? Para hablar en forma infinitiva, nosotros generalmente decimos to work. Ponemos el to y el work. ¿Qué significa trabajar? Muy bien. Hoy vamos a aprender y vamos a reemplazar ese to work por esta ing, que significa ando y también significa endo. Muy bien. Entonces yo tengo to work, trabajar. ¿Qué pasaría si a este to work de aquí yo lo pongo en la base simple? O sea, quito este to y dejo solamente el work. Entonces, es como si el verbo estaría incompleto. Y es trabaja. Trabaja. Está incompleto. A, a esta forma simple, a esta base, tanto en inglés como en español, vamos a hacer lo siguiente. A este work le vamos a agregar un ing. Y si hemos agregado ing al work, vamos a agregar el significado de esta ing en español. Y en español dice que significa ando, endo. En este caso vamos a probar con ando. Entonces, si yo digo working, significa trabajando, que la acción se está realizando. ¿Ok? Ese es nuestro ing, que se usa para conjugar la forma continua. Muy bien, otro ejemplo. Yo tengo aquí al verbo to eat, que significa comer. Muy bien. Si yo no quiero decir solamente comer, si yo quiero decir comiendo, entonces yo no solamente tengo que decir to eat, sino tengo que decir, vamos a poner la forma base, que es eat, y a ello le vamos a agregar ing, eating. Si yo digo eating, va a significar comiendo. Okay. Nuestro comiendo. Esto le va a pasar a todos los verbos, a todos, a todos, a todos. Y esta es una parte de la conjugación continua. Ok. Este ing tiene 4 reglas muy importantes que nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué? Y las vamos a ver ahora. La primera regla de todas es que yo voy a agregar como mínimo al verbo ing. ¿Ustedes recuerdan de las reglas de terceras personas? Son reglas similares. Entonces, como mínimo tengo que agregar esta ing al verbo para volverlo continuo. Entonces, ing o ing. ing en inglés, ing en español. Eso es como mínimo, como ya vimos acá en los ejemplos, ¿no? Eat, eating, puedo poner play, playing, como mínimo ing. La segunda regla nos dice lo siguiente. Imagínense que yo tengo, pues, este verbo es muy común. To love. Este to love no es amor, sino que tiene el to adelante y por tener el to adelante va a significar amar, la acción que uno realiza. Love. Pero si yo pongo, yo quiero decir amando, yo no voy a decir loving. No, estaría mal. Entonces vamos a aprender cómo trabajar ese love. Nos dice la segunda regla que cuando yo tenga verbos que terminen con e,
Lo que yo tengo que hacer es sustituir la E por un ing. Entonces, esa es nuestra regla, nuestra segunda regla, que cuando el verbo termine con E, tengo que sustituir a esa E por una ing. Un ejemplo, yo tengo love, to love, amar, pero yo quiero decir amando. Entonces, tengo que sustituir, según lo que nos dice la regla, esta E por una ing. Ok. Entonces, para poder decir amando, yo tendré que decir loving. Yo tengo aquí otro verbo, to believe, que es creer. Vamos a analizar este to believe. Nos dice, creer. Yo no quiero decir creer, yo quiero decir creyendo. Entonces, vamos a ponerlo en su forma base. Y ahora, esta es la segunda regla. Entonces, nos dice que sustituir esta E por una ing. Entonces, believing. ¿Qué significa? Creyendo. Believing. ¿Ok? Esa es la segunda regla. Entonces, no se olviden. La primera regla, ing como mínimo. La segunda regla dice que sustituir la E, cuando el verbo termine con una E, sustituir esa E por una ing. Muy bien, mucho cuidado a la tercera regla, que es, a veces parece un poco enredada, pero de hecho no es enredada, es muy sencilla. Muy bien. La tercera regla nos dice que cuando nosotros tengamos verbos monosilábicos, monosilábicos, ¿qué será un verbo monosilábicos? Un verbo con monosílabo. Vamos a ponerlo así. Cuando yo tenga este verbo en monosílabo, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que mirar, primero vamos a aprender qué es un monosílabo. Un monosílabo es lo siguiente. Las sílabas son, por ejemplo, yo tengo este nombre, Ramiro. Esta palabra de aquí yo la puedo descomponer en 3 sílabas. ¿Cómo así? Tengo una ra, tengo una mi y tengo una ro. Ramiro es un verbo, es una palabra monosilábica en español. Yo tengo el verbo, por ejemplo, believe. Este verbo yo lo puedo descomponer en 3. Believe. Ok, muy bien. Pero cuando la palabra o el verbo son monosilábicos, quiere decir que no se pueden descomponer. Por ejemplo, aquí tengo sol. Sol no puedo descomponer, yo no puedo decir so, no, es una sílaba. Yo tengo aquí, qué sé yo, en inglés puedo tener, qué sé yo, jog. Ese es un verbo monosilábico. ¿Por qué? Porque yo no puedo descomponerlo. Jog. Entonces, eso quiere decir verbos monosilábicos, que no se pueden descomponer. Existen palabras monosilábicas. De hecho, estábamos viendo por palabra. Y este jog sería un verbo monosilábico. Pero mucho cuidado con lo siguiente. Nos dice que aparte de que el verbo sea monosilábico, tiene que terminar en consonante, coma, vocal, coma, consonante. Entonces, cuando yo tenga esta regla, consonante, vocal, consonante, lo que yo voy a hacer va a ser duplicar la última consonante. Es un poco largo y parece un poco enredado. Cuando tengo un verbo monosilábico que termine en consonante, vocal, consonante, yo tengo que duplicar la última letra. Vamos a analizarlo y vamos a hacerlo juntos. Entonces tengo a este jog, a este verbo to jog que significa trotar.
Pero yo no quiero decir trotar, yo quiero decir trotando. Entonces, para decir trotando, yo tendré que hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo en su forma base, que es jog, y vamos a analizar. Primera regla. ¿Es monosilábico? Sí, es monosilábico. Muy bien. ¿Termina en consonante? Sí, porque las consonantes son todas las letras del abecedario excepto las vocales. Muy bien. Consonante, vocal, perfecto, y consonante. Entonces, sí este verbo aplica a esta regla. Dice que tenemos que duplicar la última consonante. Entonces, aquí vamos a duplicar la G y ponerle ing. Entonces, jogging. ¿Qué significa? Trotando. Esa es la tercera regla. Vamos a ver lo siguiente. La siguiente podemos ver chop. Muy bien. Este chop, de hecho hay canciones y hay comidas, ¿no? El chop. Este chop significa picar. Más que todo picar verduras o picar. Pero yo no quiero decir picar. Yo quiero decir picando. ¿Cómo diría picando? Entonces, vamos a ponerlo en su forma base. Vamos a ponerlo en su forma base. Chop y vamos a analizar. ¿Es monosilábico? Sí, aunque tenga 4 letras, es monosilábico, porque no puedo descomponer en sílabas. Muy bien, termina en consonante vocal consonante. Muy bien, la P es consonante, la O es vocal y la H es consonante. Entonces sí, efectivamente sí termina en vocal consonante, consonante vocal consonante. Ahora, yo quiero decir picando. La consonante tengo que duplicar, en este caso la P, y agregarle ing. Entonces, chopping. ¿Qué significa picando? Más que todo se usa mucho en la cocina, ¿no? Picando verduras, picando algo. Muy bien, esa es nuestra tercera regla. Pero mucho cuidado a lo siguiente. Nos dice que existen algunas excepciones. Y esa va a ser nuestra cuarta regla. Excepciones. Muy bien. Las excepciones van a ser las siguientes. Aquí está. Excepciones. Perfecto. Las excepciones van a decir que cuando el verbo sea monosílabo, termine en consonante vocal consonante, pero sea una de estas reglas W, X, Y, Z, yo no voy a hacer nada. Simplemente le voy a agregar ing. ¿Cómo así? Tengo el verbo to buzz, que significa zumbar. Buzz. Yo quiero decir zumbando. ¿Cómo diríamos zumbando? Vamos a poner en su forma simple o en su forma base. Vamos a ponerlo en su forma base. Un segundito. Aquí está. Buzz. De hecho, este ya tiene doble Z, ¿no? Y lo único que voy a hacer es agregarle ing. Buzzing. ¿Qué significa? Zumbando. Tengo otro verbo. Tengo el verbo to walks, que significa encerar. Yo quiero decir encerando. Vamos a poner en su forma simple, en su forma base. Ahora, este entra en una de las excepciones. Aunque sea monosilábico, termine en consonante vocal consonante. Sí, de hecho es una excepción. Entonces, para decir encerando, lo único que voy a hacer es agregarle ing. Waxing. ¿Qué significa? Encerando. No tengo que hacer nada más. ¿Por qué? Porque el verbo ya se encuentra
ya tiene una X y al tener una X es una excepción, ¿ok? Tengo ahí al verbo to play, este verbo que es muy común, que significa jugar. Pero ahora yo quiero decir jugando. Sí, de hecho lo vamos a poner en su forma base. Play es monosílabo, consonante, vocal, consonante, pero termina en una Y, en una Y de yuca. Entonces lo único que tenemos que hacer es agregarle ing, playing. Y eso va a significar jugando. Así de sencillo. Estas son las reglas del ing o el ando o endo, ing, como ustedes le quieran llamar, o la forma continua. Muy bien. Si tienen preguntas, dudan, ya saben, me pueden escribir a los comentarios y yo les voy a responder. De todas formas, en videos más adelante vamos a tener algunas prácticas porque aún nos falta ver la conjugación, en conjugación del presente continuo usando este ing. Entonces, espero que les haya gustado, que les sirva. Cualquier duda me pueden escribir. Espero que tengan un excelente día, que les vaya muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Chao, chao.